Hola a todos los amantes de la literatura, en podcast de libros y pelis. Y bueno, preparaos porque hoy nos vamos a sumergir en una obra, en fin, bastante potente, El árbol de la ciencia, de Pío Baroja. Oh, El árbol de la ciencia, una novela que yo creo que más que un viaje geográfico, es una travesía por la mente de un joven, ¿no? Ya. De un joven que está en busca de respuestas en una España, en fin, convulsa a finales del siglo XIX. Totalmente. Y es que ya desde el principio, bueno, pues el protagonista, Andrés Hurtado, nos golpea con ese pesimismo, con ese hastío vital, ¿no? Con esa crítica a la hipocresía social, a la corrupción. Sí. Un estudiante de medicina que, curiosamente, parece encontrar más consuelo en las ideas de Schopenhauer o de Kant que los propios libros de anatomía. Es muy interesante cómo Baroja utiliza la medicina como un escenario, no para exaltar la ciencia, sino más bien para desnudar sus limitaciones, ¿no? Andrés se enfrenta al dogma médico, a la ineficacia, a los tratamientos de la época, a la crudeza de la enfermedad, y en ese choque brutal entre la teoría y la práctica, pues su fe en la ciencia como herramienta de progreso, empieza a resquebrajarse. Claro. Y hablando de fe, me llama la atención que Andrés no parece encontrar refugio ni en la ciencia ni en la religión. Es como si estuviera atrapado en un vacío existencial, ¿verdad? Absolutamente, y ese vacío existencial se intensifica todavía más con la muerte de su hermano Luisito, ¿no? Víctima de la meningitis tuberculosa, una enfermedad, en fin, terrible. Ah. Y este es un punto de inflexión, yo creo que crucial en la novela. La muerte tan presente en la época se convierte en una obsesión para Andrés, ¿no? Ya. Un recordatorio constante de la fragilidad de la vida, en fin, de lo efímero que es todo. Y esa obsesión, esa angustia vital, lo empuja a tomar una decisión drástica, ¿no? A aceptar un puesto de médico en Alcolea, un pueblo perdido entre Andalucía y el Manacha, en la España profunda. Casi como si buscara en esa crudeza, en esa realidad rural, una especie de redención, ¿no? O al menos una vía de escape a sus propios demonios internos. Lo que encuentra en Alcolea no es precisamente un remanso de paz, ¿no? Choca frontalmente con la mentalidad del pueblo, atrapado en la superstición, en la resignación ante la pobreza, en el dominio caciquil. Es como un microcosmos de la España de la época, donde la modernidad parece que todavía no ha llegado y las viejas estructuras de poder siguen intactas. Y en ese ambiente hostil, su encuentro con el doctor Sánchez, el médico local, es como echar gasolina al fuego. Uf, Dos visiones de la medicina completamente enfrentadas, ¿no? Sí. Por un lado Andrés con sus ideales, con su formación académica, y por otro Sánchez, un pragmático curtido en la práctica diaria, en el trato directo con los pacientes. es que esta confrontación va mucho más allá de una simple disputa profesional, es un reflejo del choque entre dos Españas, ¿no? A la España tradicional, encarnada en el doctor Sánchez, y la España moderna, que Andrés, a pesar de su pesimismo, en el fondo representa Claro. una España que busca su lugar en un mundo que cambia a pasos agigantados. En medio de este panorama desolador, de esta lucha interna, surge un breve romance, ¿no? Con Dorotea, su casera, un rayo de luz en la oscuridad, pero que se apaga tan rápido como se enciende. Efectivamente, es un amor pasajero, casi un espejismo en el desierto, y ese fracaso no hace más que confirmar la incapacidad de Andrés para conectar con el mundo, ¿no? Para encontrar la felicidad en las relaciones humanas. Derrotado y aún más desilusionado si cabe, Andrés decide volver a Madrid, Ah, a ese hervidero de ideas y frustraciones que es la capital. Pero ahora se encuentra con una España en plena crisis, humillada tras la derrota en la guerra con Estados Unidos. la pérdida de las colonias, el desastre del 98, es un golpe brutal para el orgullo nacional, y Andrés, como no podía ser de otra manera, se ve arrastrado por esa ola de desencanto colectivo. En este contexto, retomando un poco el hilo, Andrés retoma el contacto con sus viejos amigos. Aracil, un cínico pragmático que busca el éxito a cualquier precio, y Montaner, un conformista resignado a la mediocridad. ¿Dos caras de la misma moneda? Totalmente no. Representan dos formas de afrontar la realidad que Andrés rechaza de pleno. Exacto, representan dos opciones vitales que él no quiere para sí mismo. Y en medio de este panorama desolador, aparece Lulú, una joven trabajadora, inteligente, con una visión lúcida del mundo, que se convierte en un faro de esperanza en la vida de Andrés. Lulú es un personaje fascinante. A diferencia de Andrés, no se deja arrastrar por el pesimismo, ¿no? No. Es pragmática, luchadora y representa la posibilidad de encontrar la felicidad en las pequeñas cosas, en el trabajo bien hecho, en el amor sincero. Su relación con Lulú es un soplo de aire fresco en la novela. Pero como ya sabemos, la felicidad nunca es completa en el universo de Baroja. No, no lo es. ¿Verdad? No lo es. No, no lo es. La felicidad siempre es, en fin, esquiva, incompleta. En el caso de Andrés, pues todavía más. Ya lo veremos en la siguiente parte de esta inmersión Sí, en el árbol de la ciencia. porque hay mucho que descubrir todavía Muchísimo, en esta novela, muchísimo. en el viaje de Andrés Hurtado. Exacto, así que nada, nos vemos en el siguiente capítulo.
Hasta pronto. Hasta pronto. Retomando un poco el hilo de nuestra inmersión en el árbol de la ciencia, me gustaría profundizar en esa búsqueda incesante de significado, ¿no? Que atormenta a Andrés. ¿Es la ciencia, como él creía al principio, la llave para comprender el mundo? ¿O acaso la filosofía guarda las respuestas que tanto anhela? Pues sí, es que esa fascinación por la filosofía, ¿no? Me había dejado pensando. Andrés devora a Kant, se refugia en el pesimismo de Schopenhauer. ¿Hasta qué punto estas ideas moldean su visión del mundo y determinan sus decisiones? Yo creo que la influencia de Schopenhauer es fundamental para entender la cosmovisión de Andrés, ¿no? La idea de un mundo gobernado por una voluntad ciega e irracional, condenado al sufrimiento, resuena con fuerza en su alma atormentada. Es como si Andrés proyectara esa voluntad ciega en la sociedad que lo rodea, ¿no? La corrupción, la miseria, la injusticia, todo parece confirmar esa visión desoladora del ser humano. Y no solo Schopenhauer, la crítica de Kant a la metafísica también está presente en la novela. Claro. Andrés busca un conocimiento objetivo basado en la razón, pero se topa una y otra vez con los límites de la ciencia y la filosofía. En ese sentido, el viaje de Andrés a Alcolea cobra un nuevo significado, ¿no? Es una confrontación brutal con la realidad, con la España profunda, donde las ideas abstractas se desvanecen ante la crudeza de la vida cotidiana. Es muy interesante cómo Baroja utiliza el espacio para reflejar el estado anímico de Andrés, ¿no? El Madrid bullicioso lleno de falsas promesas contrasta con la atmósfera opresiva de Alcolea, un escenario que parece encarnar el hastío y la desesperanza que lo corroen. Y en medio de esa desesperanza, sus relaciones con otros personajes se vuelven cruciales. Ya hemos hablado de Lulú, ese soplo de aire fresco en su vida. Pero, ¿qué hay de sus amigos, Aracil y Montaner? Son un reflejo de las diferentes vías que Andrés podría haber tomado. Sin duda, Aracil, con su cinismo pragmático, representa la adaptación al sistema, la búsqueda del éxito material a cualquier precio. Montaner, por otro lado, encarna la resignación pasiva, la aceptación de un destino mediocre. Dos opciones que Andrés rechaza, porque ninguna satisface su sed de autenticidad, su anhelo de encontrar un sentido más profundo a la existencia. Y en esa búsqueda, la figura de su tío Iturrioz se convierte en un contrapunto esencial, un hombre pragmático vitalista que representa una alternativa al pesimismo de Schopenhauer. Recuerdo la escena en la que Iturrioz le dice a Andrés, la vida es una lucha, y el que no lucha sucumbe. Es como si Baroja, a través de Iturrioz, nos estuviera lanzando un mensaje de resistencia, de afirmación de la voluntad frente al absurdo. Exacto. Iturrioz no ofrece grandes teorías filosóficas, pero encarna una sabiduría práctica, una forma de enfrentarse a la vida con entereza, sin renunciar a la lucha por la felicidad, por pequeña que ésta sea. Y hablando de felicidad, ¿crees que el amor de Andrés y Lulú está destinado al fracaso desde el principio? ¿Es su historia de amor un simple paréntesis en un relato marcado por la tragedia? La relación de Andrés y Lulú es compleja, llena de altibajos. Por un lado, representa la posibilidad de encontrar un refugio en el amor, en la construcción de un futuro compartido. Pero por otro lado, la sombra del pesimismo de Andrés siempre está presente, amenazando con destruir la frágil felicidad que han logrado construir. Me parece interesante cómo Baroja utiliza la maternidad como un elemento clave en la trama. El deseo de Lulú de tener hijos choca frontalmente con el temor de Andrés a traer una nueva vida a un mundo lleno de sufrimiento. Ese dilema moral es central en la novela. Andrés se debate entre su amor por Lulú y su visión desoladora del mundo. ¿Es ético traer un hijo a un mundo condenado al dolor? Esa pregunta lo atormenta, lo paraliza y anticipa la tragedia que se avecina. Y hablando de tragedia, no podemos olvidar el contexto histórico en el que se enmarca la novela. La pérdida de las colonias, el desastre del 98, crea una atmósfera de desilusión y desencanto que impregna toda la obra. Absolutamente. La derrota militar no solo es un acontecimiento político, sino un símbolo del fracaso de un modelo de país, de una forma de entender la identidad española, y ese fracaso colectivo resuena con fuerza en el drama personal de Andrés. Es como si Baroja utilizara la historia de Andrés para hacer una radiografía de la España de su tiempo, una España en crisis, atrapada entre la tradición y la modernidad, buscando su lugar en un mundo en constante transformación. Y en esa búsqueda, la literatura se convierte en un espacio de reflexión, de crítica, de búsqueda de respuestas. Baroja no nos ofrece soluciones fáciles, pero nos invita a cuestionarnos, a mirar de frente la realidad, por dura que ésta sea. Hemos recorrido un largo camino junto a Andrés Hurtado, desde sus inicios como estudiante de medicina hasta su trágico final, ¿no? Lo hemos visto debatirse entre la ciencia, la filosofía, enfrentarse a la cruda realidad de la España profunda, encontrar el amor en Lulú y perderlo de la manera más desgarradora. Y ahora, en esta última parte de nuestra inmersión, debemos afrontar la pregunta que nos ha acompañado durante todo este viaje, ¿no? ¿Es la búsqueda de la verdad una condena al pesimismo? ¿Está Andrés, como algunos críticos han sugerido, destinado al fracaso desde el principio?
Es que inevitable sentir una profunda tristeza al leer el final de la novela, ¿no? La muerte de Lulú y su hijo, seguida del suicidio de Andrés, nos deja con una sensación de vacío, de desolación absoluta. Es Baroja tan cruel con sus personajes. No hay espacio para la redención en su universo literario. El final de la región, ¿no? El árbol de la ciencia es sin duda uno de los más controvertidos de la literatura española. Algunos lo interpretan como una muestra del pesimismo radical de Baroja, ¿no? Una visión nihilista que niega cualquier posibilidad de felicidad o trascendencia. Pero si lo pensamos bien, la vida de Andrés no es un camino recto hacia la desesperación, ¿no? Hay momentos de luz, de esperanza, de amor genuino. Su relación con Lulú, por ejemplo, a pesar de su trágico final, es una prueba de que la felicidad, aunque efímera, es posible. Es cierto, no olvidemos la figura del tío Iturriós, ¿no? Que representa una alternativa al pesimismo de Andrés Iturriós con su vitalismo y su pragmatismo. Nos recuerda que la vida, a pesar de sus dificultades, merece la pena ser vivida. Quizás la clave para entender el final de la novela no está en buscar una respuesta unívoca, sino en aceptar la complejidad de la existencia humana, ¿no? Andrés, a pesar de su inteligencia y su sensibilidad, no es inmune al sufrimiento, a la pérdida, a la desilusión. Exacto, y en ese sentido, su tragedia no es un fracaso, sino una constatación de la condición humana. Baroja no nos ofrece consuelo, pero nos invita a reflexionar sobre los grandes interrogantes de la vida, ¿no? Sobre el sentido del dolor, la búsqueda de la felicidad, la fragilidad de la existencia. A mí me gustaría destacar un aspecto que a menudo se pasa por alto, y es el estilo de Baroja. Su lenguaje directo, conciso, casi telegráfico, contrasta con la profundidad de las ideas que plantea. Es como si quisiera desnudar la realidad, presentarla sin adornos en toda su crudeza. Esa austeridad estilística es, en sí misma, una declaración de principios. Baroja rechaza el lirismo excesivo, el sentimentalismo barato. Su prosa es un escalpelo que disecciona la sociedad española de su tiempo, dejando al descubierto sus contradicciones, sus miserias y también sus grandezas. Y en esa disección no hay espacio para la condescendencia. Baroja no juzga a sus personajes, los presenta con todas sus luces y sus sombras, nos invita a comprenderlos, a ponernos en su piel, a sentir sus alegrías y sus frustraciones. Esa empatía es, creo, una de las claves de la grandeza de Baroja. Nos enfrenta a la complejidad de la vida, a la diversidad de las experiencias humanas, sin ofrecer respuestas fáciles ni consuelos morales. Al final, cada lector debe sacar sus propias conclusiones. El árbol de la ciencia no es una novela que se agote en una lectura. Es un libro que nos persigue, que nos interpela, que nos obliga a replantearnos nuestra propia visión del mundo. Y en esa inquietud, en esa búsqueda incesante, reside quizás la verdadera herencia de Baroja. Nos deja un legado de dudas, de preguntas incómodas, de una lucidez que a veces asusta, pero que al final nos enriquece como seres humanos. Pues sí, la verdad es que nos deja con muchas preguntas. Con muchísimas. Y bueno, pues nada, queridos oyentes de Podcast de Libros y Pelis, los dejamos con la obra de Pío Baroja, con la historia de Andrés Hurtado, con esa, en fin, con esa eterna pregunta sobre el sentido de la vida. Esperamos que esta inmersión en el árbol de la ciencia les haya provocado, les haya emocionado y sobre todo les haya invitado a reflexionar. Hasta la próxima. Y que la literatura siga siendo un espacio de encuentro, de diálogo y de crecimiento personal.